Hola a todos, buenas tardes a nuestra cuarta clase de nuestro programa de formación sobre estrategias actualizadas para la Convención 2005. Hoy día tenemos nuestra clase junto al caso del proyecto de diversidad cultural que se adjudicó Alma Arte Joven. Para eso estamos con Alejandra Castro y Malenka Yupi, que nos van a contar sobre su experiencia tanto en el diseño del proyecto, en la postulación, como en la implementación. Esta vez les voy a dar el enlace de la lista al principio, para que ustedes puedan, para que se concentren después en la clase y que no interrumpa después en las preguntas. Y va con un breve formulario para generar redes, que es lo que ya les había adelantado la semana pasada. Bueno, los dejo entonces con Alejandra para empezar con los contenidos de esta sesión y bienvenidos nuevamente. Hola a todos, a todas y a todes, bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias a UNESCO Chile y a UNESCO y al Ministerio por invitarnos a realizar esta clase, este compartir de experiencias más bien. Yo soy Alejandra Castro, fui parte del equipo que postuló el proyecto al Fondo de la Diversidad Cultural. Y para eso la clase o la sesión de hoy más bien la dividimos en dos partes. La primera es donde yo voy a hablar del proceso de postulación al fondo, sus dificultades y recomendaciones que les podemos dar desde nuestra experiencia como Balmaceda Arte Joven. Y en una segunda parte donde Malén va a hablar de estrategias para abordar los contenidos de la convención del 2005, cómo nosotros como Balmaceda abordamos la convención y desafíos y aprendizajes preliminares del proyecto, o sea, antes de comenzar a ser aplicado. La idea de nosotras es primero exponer estas dos partes y después al final dejar un rato de preguntas para que podamos interactuar y podamos responder sus inquietudes o hacer reflexiones o lo que nazca en el momento. Me presento un poco, yo soy Alejandra Castro, como bien dije, soy coordinadora nacional de proyectos en Balmaceda Arte Joven, soy actriz de formación y estuve 20 años en los escenarios con mi compañía, artista autogestionada, y luego ya pasé a formar parte del equipo de Balmaceda Arte Joven hace casi 2 años como gestora cultural, por lo que ahora estoy completamente dedicada a la gestión cultural y específicamente encargada de los proyectos nacionales de Balmaceda. Y también, bueno, ahora le quiero dar la palabra brevemente a Malén para que ella nos cuente, se presente un poco. ¿No puedes activar tu Luis, audio? parece que no puede activar el micrófono. Malén, puedes poner como manito levantada para que Luis te pueda ver. No, no en las reacciones. Abajo. Es una tentación levantar la mano así de... Yo también. Mira, ahí se puso un... Puso un ticket. Sí, un ticket. Ahí sí yo te... Perdón, diga, ¿cuál es el nombre de la persona, Luis? Malenka Yupi. Tiene un check. Ok. Ahí está, ahora sí, parece. Luis, Ya, muchas perfecto. gracias. Sí, que Bien. lo logramos. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Me presento brevemente. Yo también soy parte de Balmaceda Arte Joven, trabajo en el área de programación y contenidos. Actualmente estoy también coordinando la ejecución del Fondo Internacional de Diversidad Cultural del proyecto que se ganó Balmaceda. Soy socióloga de formación y he estado más bien vinculada al área de investigación y acción desde la mediación artístico-cultural. Así que bueno, con la Ale les vamos a compartir lo que ha sido este proceso y hablamos más hacia el final para aclarar dudas, comentarios, etc.
Así es. Entonces comenzamos, voy a compartir pantalla. Ustedes me van avisando si se ve. Ahí se ve pantalla completa, ¿verdad? Sí, Ya, se ve bien. perfecto. Entonces, como dijimos, nosotras somos parte del equipo actual de Balmaceda Arte Joven y ya nos presentamos, pero aquí están en nuestros nombres por si no se entendieron o no se escucharon. Y somos las representantes de Balmaceda que vamos a presentar el proyecto el día de hoy. Primero que todo, queremos contarles un poco, poner en contexto qué es Balmaceda como institución. Balmaceda Arte Joven es una corporación, o sea, somos una corporación cultural sin fines de lucro. Llevamos 30 años cultivando la diversidad, la libertad creativa y el sentido de comunidad, a través de un programa de educación artística innovadora y de calidad para los, las y les jóvenes. Balmaceda Arte Joven, si bien es una organización privada, pero tiene financiamiento del Estado en un 70% de los recursos que ocupamos anualmente. Un poco más adelante yo les voy a dar más detalles de eso, pero para que se entienda cuál es la figura de nuestra organización que viene a ser parte de, finalmente, de las organizaciones privadas que se dedican a la cultura, pero que a la vez colaboran con el Estado. Entonces finalmente tenemos glosa de subvención directa desde el Estado hacia la institución, que es una suma específica que todos los años se va aprobando cuando se aprueba el presupuesto del gobierno. Estamos presentes en 5 regiones, que estamos en la región de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Los Lagos. En estas regiones Balmaceda cuenta con sede física. En Santiago particularmente hay 2 sedes, una que queda en el centro de extensión, que es en el Parque Quinta Normal, que es una casona muy antigua, no sé si alguno o alguna de ustedes ha logrado ir o conoce ese lugar, y la otra que es donde nació Balmaceda, que es la que lleva su nombre original, que es Balmaceda 1215, que queda justo atrás de la estación Mapocho. Si bien estamos solo presentes como físicamente en 5 regiones, podemos abarcar otras regiones y otras comunas del país. Y así también quedó demostrado, sobre todo en la pandemia, cuando tuvimos que transformarnos todo a un formato digital, en que logramos abarcar las 16 regiones de Chile, ya sea a través de los talleres o del material que fuimos subiendo de forma sincrónica, o ya offline las personas lo iban visitando. Y esto nos abrió una gran ventana y nos dimos cuenta que finalmente, claro, la tecnología, sobre todo en el área que nosotros abarcamos, o nuestros usuarios, que son jóvenes entre 15 y 29 años, tienen muy presente la tecnología en sus vidas. Entonces les era muy amigable poder asistir a actividades culturales a través de esta. Y ahora queremos presentarles un poco, a través de 2 videos, de testimonios de usuarios de Balmaceda, cómo nosotros nos definimos como institución y sobre todo de conceptos que vamos a hablar hoy día especialmente. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para poder compartirle ahora los videos. Entonces aquí, pantalla completa, aquí va el primer video. Salimos de, no sé, entrenar en la calle o de entrenar en el metro a una sala, que fue algo, un número 1 muy significativo. Fue constancia, fue apoyo, Balmaceda fue como una casita y un colchón de protección, en donde en cada duda que teníamos ellas nos iban guiando, nos iban diciendo como podrían probar por acá, podrían probar por allá. También tuvimos muchos talleres de formación que fueron generando que este proceso fuera más enriquecedor, nos abriera más preguntas, más incertidumbre. También hubo eso, como un caos, porque decíamos como, wow, muchas preguntas. Hubo mucha libertad creativa, mucha. De hecho, creo que una misma era la que a veces nos nublábamos por este proceso como de respuestas que a veces quedaban como inconclusas, pero dentro de eso era nos dieron la libertad de hacer lo que queríamos.
Y el otro video. Está acá. La tecnología, ¿no? Tener este vínculo con Balmaceda y saber de que confían en mi trabajo como persona, no como un género, como una caja que tenemos que llegar en los tickets, sino que como artista fue súper revelador, sobre todo porque yo llegué a Chile el 2020 y ahí yo era una persona no binaria, todavía no estaba muy segura con mi género, estaba buscando mi nombre y sentí mucho apoyo de Balmaceda en todo este tránsito que seguimos trabajando y con el cambio de nombre registral, con las boletas, con todo ese sentido ha sido un apoyo y ojalá sigamos trabajando juntos y sí, pues haciendo micropolítica en conjunto, así que sí, muy feliz por eso. Bueno, esos son dos videos que quisimos compartir con ustedes porque pensamos que Balmaceda finalmente se define a través de los jóvenes, los y les jóvenes que participan en todas nuestras actividades y nos definimos de esta forma. En Balmaceda Arte Joven incentivamos la participación de los, las y les jóvenes, formamos comunidad, respetamos la diversidad, despertamos vocaciones, promovemos la libertad creativa y aportamos a la educación pública. Es así como nos presentamos y es así como nos gusta llegar a todos los espacios que vamos llegando, ya sea a través de establecimientos educacionales que son formales o a través de las distintas actividades que se hacen con distintas organizaciones sociales. Y así, durante el 2021, logramos llegar a 104.009 beneficiarios que participaron de alguna u otra forma en alguna de las actividades realizadas en las 5 regiones o 6 sedes de Balmaceda. Se hicieron en total 516 actividades culturales en 19 comunas distintas de Chile. Este número, el 2021, se achicó bastante con respecto al 2020, por lo mismo que dije antes, porque el 2020 fue todo en formato online, en formato virtual, entonces ahí abarcamos alrededor de 60 comunas, pero como volvimos a la presencialidad del año pasado, logramos abarcar 19 comunas de Chile. Se dio empleo a 509 personas que son distintos agentes culturales, ya sean artistas, técnicos, productores, relatores, especialistas en distintas áreas, y lo cual para Balmaceda también es muy importante, porque creemos que el ecosistema cultural también necesita ir formando más a los artistas para que compartan su experiencia y para que transmitan también su experiencia y todo lo aprendido, como así también una fuente de trabajo segura para el espacio cultural o el sector cultural que tanto lo necesita. También, si pensamos en las organizaciones educacionales o formales, ya sean escuelas, colegios, liceos, también llegamos a algunas universidades, sobre todo a través de la mediación cultural, con un programa muy fuerte que tiene Balmaceda, llegamos a 3.698 estudiantes. Y como les hablé hace un rato atrás, el 70% del financiamiento de Balmaceda es aporte basal del Estado. Contamos con una glosa en el presupuesto, que somos parte de las organizaciones culturales del Estado de Chile, que a través del presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, nos llega una subvención directa todos los años, pero a la vez ese mismo convenio hace que tengamos que buscar financiamiento por otras partes. El convenio nos exige un 10% de financiamiento extra sobre lo que el ministerio nos da finalmente, pero Balmaceda está llegando alrededor de contar con un 30% de financiamiento extra de todos los fondos que se ganan aparte de los de esta glosa presupuestaria. Y es así, en esta búsqueda,
que llegamos al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. ¿Qué nos motivó mucho de este fondo? Que claro, que también analizando la orgánica interna de la institución, nos dimos cuenta que había una debilidad, que el área de estudio de Balmaceda ha sido súper intermitente a lo largo de su historia. Y esto hace que no haya una sistematización a través de estos 30 años de historia de todas las encuestas, por ejemplo, que se realizan, las evaluaciones que se realizan después de cada actividad cultural, o los distintos estudios que han sido hechos de forma independiente a través de la historia de Balmaceda. ¿Y qué nos permitía este fondo? Finalmente, analizar todo lo que hemos hecho hasta ahora y esa forma de entregar la educación artística, poder analizarla más profundamente y ver si realmente se está entregando o la práctica que están teniendo los relatores o los profesores o los artistas educadores, como lo llamamos nosotros, lleva el espíritu de Balmaceda y se está entregando de la forma que nosotros como institución o como misión de nosotros queremos entregarla. Entonces este fondo nos abrió esa puerta, nos motivó hacia ese lugar, y hacia ese lugar también se formó un equipo para poder investigar y para poder sistematizar y para poder ver cómo estamos llevando lo que estamos haciendo hasta este momento. Y es así como comenzó el proceso de postulación. En el proceso de postulación a este fondo, en particular, nos encontramos con varias dificultades en el camino, varias como cosas que quizás no habíamos visto antes en otro tipo de fondos, como también dificultades en la orgánica de Balmaceda, en el sentido de que Balmaceda, bueno, ahora les voy a empezar a explicar, pero Balmaceda, por el hecho de que el 70% viene de un presupuesto estatal que nos exige cierta cantidad de actividades y cierta cantidad de cosas que tenemos que realizar de distintos ámbitos durante el año, hace que tengamos que congeniar súper bien cuando realizamos una postulación. Y de acuerdo a estas dificultades que nos fueron presentando en el camino, fuimos encontrando soluciones en las cuales ahora se van a transformar en pequeñas recomendaciones o sugerencias que les podemos compartir para que también cuando ustedes quieran postular ya puedan tener esto en la cabeza. Entonces, la primera gran dificultad que nosotros como equipo de postulación empezamos a ver es conocer y entender la Convención del 2005 de la diversidad de las expresiones culturales. Si alguna o alguna de ustedes tuvo la posibilidad de participar en el seminario que se hizo antes de este taller en el GAM, ahí se habló que, claro, que muchas veces las convenciones o este tipo de documentos quedaba en un nivel que era muchas veces difícil bajarlo o entenderlo hacia nosotros los usuarios comunes o hacia personas que no estamos muy ligadas con este tipo de conceptos o de teoría o todo lo que hay detrás. Entonces, ¿qué nos sirvió a nosotros para empezar y a nosotras para empezar a entender esto? Es sobre todo apoyarnos en la web de UNESCO, donde por un lado todos los textos que por ejemplo ha recomendado Lázaro te empiezan a dar un contexto más amplio de la convención y empiezas a entender un poco más hacia dónde va. Leímos muchos de estos textos, buscamos muchos resúmenes, buscamos muchos comentarios, buscamos muchos análisis de la convención y ahí fuimos entendiendo y fuimos viendo cómo esto se podía ir aplicando a nuestra organización. Y a la vez nos sirvió mucho también empezar a ver el banco de proyectos que ya está en la página de UNESCO que se han ganado el fondo y ver qué tipo de proyectos tenían cabida o podían aplicarse a lo que ya estábamos realizando como institución. Entonces estas dos grandes áreas nos empezaron a dar ya un contexto y nos empezaron a dar limitaciones de cómo nosotros podíamos enfrentar esta postulación y cómo podíamos empezar a visualizar el proyecto postular. Y por otro lado, cuando empezamos a buscar estos documentos, surgió una barrera, que es la barrera idiomática.
La mayor cantidad de documentos en la web de UNESCO están en inglés o en francés. Hay muchos que están en español. Y la postulación que se hace también se realiza en inglés o en francés. Entonces, claro, una cosa es que quizás, no sé, muchos y muchas del equipo hablábamos inglés, podíamos ser capaces de mantener una conversación en inglés, pero otra cosa es bajar conceptos teóricos o académicos a la traducción en español o del español al inglés, volverlo. Entonces, ¿qué les recomendamos o sugerimos? Que cuenten dentro de su equipo con un traductor o traductora profesional. En este caso, a nuestro equipo se unió una traductora profesional que es nativa hablante inglés, y lo que nos solucionó muchas cosas, porque nosotros también en la postulación finalmente la redactamos toda en español, y después ella iba traduciendo, hasta ya tener un contexto mucho más, y la postulación fue tomando forma, y fue tomando también, fue consecuente en cada una de sus partes. Es muy importante este punto, y sobre este punto también hay que tener en cuenta que UNESCO, en el año que nosotros postulamos, no te permite contar con financiamiento para una traductora o traductor profesional. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta desde la organización, de ya contar con presupuestos para eso, o si cuentan ya con un hablante nativo de inglés o francés, mejor todavía. Otras dificultades que nos encontramos, y ahora yo les voy a compartir o les voy a mostrar un poco el formulario, es que cuando nos enfrentamos por primera vez al formulario, sobre todo al ¿cómo se llama? Al framework, no entendíamos nada. O sea, yo por lo menos, que fui la primera que lo enfrentó, no entendía nada, porque nunca había visto un marco lógico de esas características. Y esa es una de las, ¿cómo se llama? Porque por una estaba acostumbrada mal al desarrollo, a la formulación desde los mismos proyectos del Ministerio de la Cultura, pero acá en Chile se diferencian muy poco los proyectos uno de otro, pero el marco lógico es complejo de entender, y yo se los voy a mostrar ahora, y la recomendación o sugerencia que hacemos es poder confeccionar este marco lógico de una manera visual, que te haga entender todas las partes del proyecto y tú puedas visualizarlo. ¿Por qué? Porque ahora van a entender por qué. Voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles el primer documento que nos llegó. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Este es el primer documento que nos llegó, en el cual, como ven aquí ustedes abajo, o sea, primero viene todo en inglés. Aquí abajo ven distintas pestañas, donde primero tienes que entrar los objetivos específicos, porque el objetivo general finalmente va en la otra parte, que finalmente la postulación tiene dos partes. Una que es el relato que tú tienes que dar del proyecto, que después les voy a mostrar una lista más o menos de lo que solicitaban ese año, porque yo no sé si va a cambiar la próxima postulación. Y esta otra parte, que es el framework, que es un Excel que tú completas los objetivos específicos, y después, cuando quieres incluir los outputs o los entregables que se llaman, tienen que necesariamente cada uno estar vinculado a un objetivo específico. Después, cuando quieres entrar las actividades, cada actividad, como ven aquí en la primera fila, tiene que estar vinculado a un output o a un entregable. Después, el presupuesto tiene que estar vinculado a una actividad necesariamente. No puedes no vincularlo a una actividad. Y después ya el equipo de trabajo también tiene que estar vinculado a algún ítem del presupuesto, porque todos los que son parte del equipo de trabajo tienen que tener un salario sí o sí. Y después ya el proyecto te hace un resumen por sí solo, más bien el formulario, que finalmente yo supongo que es lo que ve finalmente las personas que revisan el proyecto. Entonces, este marco lógico, que es
valga la redundancia, lógico en un proyecto. Cuando uno hace una postulación, siempre los objetivos específicos tienen que estar relacionados con las actividades con el presupuesto con el equipo de trabajo, etc. Acá te lo hace por obligación. Entonces muchas veces tú te vas enredando en que ya, pero esta actividad cumple con este output, pero también con este otro output. Entonces, ¿cómo hacemos? Y así entender eso finalmente es lo que más, una de las cosas que más nos complicó. Entonces, por eso es súper importante tener la visualización del proyecto completo cuando se metan a esta parte. Eso les puedo recomendar yo, que me tocó completar esta planilla, y fue una de las cosas más que nos tomó más tiempo, y que después Malén les va a contar lo que viene después de esta planilla. Y por el otro lado, la parte del relato. Yo no sé cómo voy de tiempo, voy bien parece. Nos pidieron distintos puntos que también nosotros los desarrollamos en español primero, y luego Camila, quien era nuestra traductora, lo fue ella traduciendo todo al inglés. Entonces, parte del relato tiene distintas pestañas, en la cual la primera pestaña es la información del solicitante, que te piden la misión principal de la institución, principales actividades, que finalmente es una reseña de la organización, la información del proyecto, el título, el monto solicitado, un breve resumen del proyecto, el contexto local donde se realiza el proyecto. Y bueno, aquí dice, quedan 5 caracteres con espacio. ¿Por qué? Porque cada uno de estos ítems tiene distinta capacidad de caracteres. Después te piden complementariedad del proyecto con otras políticas, medidas, programas o proyectos regionales, nacionales o locales. O sea, cómo se va a vincular este proyecto a esas políticas, qué influencia va a tener este proyecto finalmente en el contexto nacional. Cómo se realiza la gestión financiera dentro de la institución. Organizaciones que también van a colaborar con este proyecto, otras organizaciones externas, y a la vez te hacen comentar ellos te dan como una lista de output o de entregables o de como efectos que va a tener el proyecto, y tú tienes que elegir 2. Entonces en este caso nosotros en ese momento elegimos el 1 y el 4, y cuando eliges esos entregables o outcomes más bien, tienes que desarrollar algunas cosas. Por ejemplo, nosotros elegimos uno que tiene que ver cómo se demuestra la cooperación intersectorial en la elaboración e implementación de políticas culturales. Se fortalecen procesos y mecanismos para la formulación e implementación de políticas públicas, y se fortalece el papel de la sociedad civil en la elaboración e implementación de políticas culturales, que finalmente, si se dan cuenta en las clases anteriores o en las sesiones anteriores, siempre nos llevan hasta ese punto: qué tanta implicancia van a tener las organizaciones culturales y qué tanta implicancia va a tener el proyecto en las políticas culturales de cada país. Y por otro lado, elegimos el outcome 4, que es que tiene que ver más con una igualdad de género o una paridad. Entonces, que la representación de las mujeres como creadoras y productoras de expresiones culturales, o se introducen medidas políticas o mecanismos de financiación específicos para fomentar el acceso equitativo a las actividades, bienes o servicios culturales. Eso también había que desarrollarlo. Por otro lado estaba la sustentabilidad del proyecto, el impacto-beneficio a largo plazo, qué medidas se implementarán para garantizar el impacto del proyecto, qué medidas se tomará para dar seguimiento después que termine el proyecto a los beneficiarios. Esa es la parte del relato. Y después que tienes esta parte del relato, viene ya todo lo otro que tiene que ver con el framework que les comentaba adelante. Y es así como, a ver, me perdí aquí para seguir compartiéndola. Aquí. Entonces, ese era el formulario de postulación. Entonces, por eso yo les decía un marco lógico visual, porque es importante que todo tenga lógica, una pestaña con la otra, si no, no va a haber cómo completar el formulario del proyecto. Esa es la realidad.
Después, el periodo de ejecución, el plazo y cantidad de actividades versus el cronograma interno de Balmaceda Arte Joven, que esto es un poco, yo ya les hablé, como nuestro 70% del presupuesto es financiado por un convenio que ya nos exige cierto cronograma año tras año, tenemos que ver cómo ese 30% extra que estamos consiguiendo cabe dentro de este cronograma y no hace que el equipo estable de Balmaceda tenga una sobrecarga laboral, ni tampoco comprometamos cosas que no podamos cumplir a largo plazo. Y este periodo de ejecución también necesita el compromiso de todas las sedes, porque cada una de las sedes de Balmaceda funciona por sí sola. Entonces, tiene un equipo especial donde realizan toda la actividad de esa sede, y Balmaceda sobre todo tiene un carácter muy territorial. Entonces, lo que se realiza en Antofagasta no necesariamente se va a realizar en Los Lagos, ni tampoco en la región metropolitana. Entonces los proyectos que tienen un carácter nacional tienen que finalmente convivir con todas estas regiones y todas las características de cada territorio en particular. Por otro lado, es formar el equipo de trabajo que complemente el equipo interno de Balmaceda, porque después con Malén van a entender el por qué en un principio el proyecto se realiza de forma interna y después ya se puede empezar a contratar al equipo externo, y que tengan mucho ojo en contratar profesionales en las áreas faltantes para desarrollar el proyecto. O sea, por ejemplo, hasta antes de postular a esto, Balmaceda no contaba con un equipo de sociólogos y sociólogas que nos permitieran hacer un estudio de estas características. Entonces, lo primero que se hizo fue incluir dentro del equipo a sociólogos y sociólogas que nos permitieran a largo plazo desarrollar este proyecto. Luego, algo que acá también sucede, que yo creo que muchos de ustedes, y muchos y muchas de ustedes han postulado a los fondos del Ministerio de las Culturas, que siempre se deja todo para última hora, y eso hace que colapsen las plataformas web, y más encima aquí se agrega la diferencia del uso horario. O sea, el proyecto teníamos plazo para entregarlo hasta las 12 de un día, que no me acuerdo exactamente qué día era, pero a las 12 del día de Francia, y acá en Chile eso se implicaba que eran las 6 de la mañana. Entonces el día anterior finalmente teníamos que dejar todo arriba de la plataforma o madrugar ese día de entrega final. Y nosotros, como nos fuimos atrasando un poco por todos los otros compromisos que teníamos, claro, el día anterior yo estaba subiendo ahí toda la información, pero se me imagina que había tantas personas usando la plataforma al mismo tiempo que finalmente me costó, pero así yo creo que lo que más me costó fue cargar sobre toda la parte del relato. Cargaba y después se borraba, cargaba y se borraba, cargaba y se borraba, y así iba. Entonces hay que programarse con tiempo y considerar una buena conexión a internet. Eso es súper importante. Y por último, también nos dimos cuenta cuando ya teníamos todo el relato y todo el framework listo, que el espacio que nos daban para la formulación o para la postulación no explicaba lo que era la institución finalmente. Entonces, al final de la postulación te permite subir material extra. Ellos como que en la misma plataforma te sugieren qué podría ser, pero nosotros aparte decidimos subir un dossier de la institución que explicara un poco más todo lo que se hacía. También decidimos subir los currículum del equipo de trabajo, o sea, como del equipo de trabajo que iba incluido en el proyecto, y también decidimos subir cartas de compromiso de las instancias de difusión comprometidas y de instancias como el Ministerio de las Culturas, que nos dio una carta de recomendación, como también la Universidad de Chile nos dio una carta de recomendación, y así otras instituciones. Todo ese material decidimos subirlo extra porque sabíamos que así le iba a dar más peso y se iba a entender mejor el proyecto. Pero ojo, en esta parte no se trata de subir 100 documentos, porque así nadie lo va a leer, sino que subir lo justo y necesario que complementen el proyecto y que le dan una mayor solidez. Y antes de apretar enviar, revisar que todo esté subido, porque esta plataforma
no así como la del Ministerio de las Culturas, que te va avisando con una luz verde, o hay otras plataformas que te van avisando cuando te falta una sección o subir un documento, etc. Esta plataforma no avisaba. Entonces al final tuvimos que dar, y más que se nos borraba cada rato cuando actualizábamos la página, se nos borraba cierta información, tuvimos que revisar que estuviera todo, y ahí recién apretamos enviar. Y es así como nació el proyecto y se envió la postulación del proyecto titulado Fomentar la diversidad cultural a través del empoderamiento de los y las jóvenes. Así que ahora le doy hasta ahí mi parte, y ahora le doy el pase a Malén, quien nos va a hablar de cómo hemos implementado hasta ahora la parte que llevamos hasta ahora implementada. Gracias, Ale. Lo voy a compartir yo también para seguir. Bueno, una vez enviado el proyecto, aprovecho de comentar acá a propósito de que tenemos el nombre proyecto a la vista, que este es el nombre final que nos propuso UNESCO. UNESCO nos dijeron que había que modificar el nombre por razones comunicacionales. El nombre original tenía una bajada que decía como para transformar los entornos, que eran dos conceptos que nos parecían importantes, pero bueno, quedaron fuera, pero de todas maneras están contenidos obviamente en el espíritu del proyecto, ¿no? Bueno, luego de enviada la postulación, que eso fue más o menos en junio del 2021, ya en febrero supimos que, de este año, febrero de 2022, que la postulación había sido adjudicada, el proyecto había sido ganado, así que súper buena noticia para todos y todas. Y lo primero que nos solicitó UNESCO es modificar el presupuesto. Se pidió una reducción del presupuesto, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero para el fondo a todos los proyectos les iban a recortar un porcentaje pequeño para poder hacer con eso un fondo común y poder dar más plata a otros proyectos, en el fondo aumentar la cantidad de proyectos ganadores. No sé, ok. Luego de eso, viene entonces, por supuesto, la modificación del presupuesto y una modificación del work plan, que, bueno, es esta plataforma que, o sea, es matriz de proyectos que les mostró la Ale, pero claro, donde además está vinculado al presupuesto. Y eso fue como una cosa interesante porque en el fondo desde nuestra contraparte nos pedía ajustar finalmente la coherencia en esta relación entre los componentes, los objetivos y los productos del proyecto, que si bien ya estaba, en el fondo ya tenía una propia estructura, pero que ya nos pidió mucho más ajustarlo, porque con estos mismos objetivos y productos iban a elaborar nuestro convenio, ¿no? Eso está súper claro y explícito en el convenio, el contrato que firmamos con ellos, ¿no? Entonces aquí les traigo como un ejemplo así muy pequeño sobre uno de los componentes de nuestro proyecto. El concepto componente no está en la matriz, ¿no? No es algún concepto que usen ellos, pero a nosotros nos ha servido para pensar el proyecto en dimensiones, ¿no? En partes, como en paquetes, para que quede como todo aglutinado, digamos, y lo vamos pensando por etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el componente de capacitación corresponde a este objetivo específico, que es instalar capacidades referidas a los objetivos y principios rectores de la Convención de 2005 de la diversidad de las expresiones culturales y contenidos asociados. Pusimos esta idea para poder incorporar otros contenidos que no estén explícitamente en la convención, pero que sean contenidos atingentes y que tengan que ver con propuestas metodológicas o de enfoques que propone Balmaceda, ¿no? Entonces, instalar capacidades referidas a la convención en artistas educadores que realizan talleres en Balmaceda y otros artistas educadores que no están afiliados a la institución para la aplicación de estos contenidos en otras instancias educativas, ¿no? Y por lo tanto, este objetivo específico está asociado a dos productos, que es la capacitación de 20 artistas educadores de Bach y la capacitación de 50 artistas educadores que no están afiliados a Bach, que serían otros agentes culturales para poder irradiar, digamos, los contenidos y los aprendizajes que salgan de esta experiencia, ¿no? Entonces, claro, aquí es como una muestra de botón para que vean cómo es esta coherencia y claro, nuestra contraparte nos pedía justamente ajustar eso para que pudiera quedar bien expresado en el contrato. Y por otra parte, lo que vino después, bueno, esta parte de ajustes y reuniones implicó reuniones con nuestra contraparte, nuestra supervisora, y fue un proceso, la verdad, lento, o sea, lento al punto de decir,
ya nos enviaron a corregir, tenemos el nuevo documento, la nueva matriz, se la enviamos y tenemos un mes para que nos respondan un mail. O sea, con esa temporalidad funciona esta institución, digamos. Entonces, igual eso fue súper importante, bueno, ahora tenerlo en cuenta, porque todo el tiempo es trabajar como con mucha anticipación, previendo los tiempos, previendo todo el tiempo. Y de hecho, ahí justo lo estábamos comentando tras bambalinas con Carla, que fue súper importante. Nosotros le pedimos ayuda igual a la sección de Relaciones Exteriores del Ministerio del MINCA, para que nos ayudaran un poco como a presionar un poco y para poder obtener respuestas más pronto desde UNESCO, porque el fondo también, esta demora en los tiempos implicó que tuvimos que modificar nuestra carta GAN. Nosotros, este proyecto estaba pensado para iniciar su ejecución en mayo, digamos como los procesos más de coordinación o administrativo, y partir con actividades como la de la capacitación en junio, porque tiene que ver con los calendarios institucionales propios de la institución, y que al final los calendarios de talleres de Balmaceda tienen que ver con los calendarios escolares y educacionales del país, digamos. Entonces, como que ahí estaba todo calzando para que no calzara con las vacaciones de invierno, etcétera, etcétera. Y bueno, como que todos los procesos se fueron dilatando, se fueron demorando, y implicó cambiar nuestra carta GAN, por supuesto con autorización de ellos y todo. Por lo tanto, ahora tuvimos que desplazar la carta GAN, la formación se desplazó ahora para principios de diciembre, enero, que va a comenzar, y este tiempo finalmente lo dejamos para bueno, hacer ajustes administrativos de coordinación y trabajar en el diseño metodológico de la investigación. Entonces como que ahí fuimos como moviendo las partes, pero para que tengan eso en cuenta también, digamos, el tema de la temporalidad. Bueno, entonces finalmente ya en julio, a finales de julio, firmamos convenio. Y ahí viene un proceso súper rápido. El fondo ya la primera semana de agosto nosotros teníamos que tener todos estos requerimientos para la solicitud de la primera cuota. Y esto es lo que nos pedían ellos, un comunicado de prensa que anuncia el proyecto, la puesta en marcha del proyecto. Y este tema, claro, se puede ver simple de repente, pero es importante porque organizaciones más pequeñas de repente no cuentan con un equipo de comunicaciones, y por ejemplo no todos los equipos de comunicaciones o los periodistas realizan el trabajo de gestión de medios, y gestión de medios es una pega súper específica que requiere contacto y todo. Entonces también es algo que nosotros, por ejemplo, tuvimos que pagar a un profesional externo para que realizara ese trabajo. Y de nuevo, como decía Ale, al igual que el traductor o la traductora, esta gestión de medios tampoco se puede pagar con recursos del fondo. Entonces es algo que nosotros hay que prever como organización para anticipar ese gasto, ¿no? Y las otras cosas eran, bueno, más simples, como un video de 3 minutos para presentar el proyecto, sus impactos deseados, los objetivos, que podía ser un video de celular, o sea, como con calidad de celular normal, no era nada tan exigente. Y bueno, y estas cosas que son más formales, que es como la demanda de pago, el formulario de solicitud y una factura original de la organización de la institución para solicitar esto, ¿no? Como otros datitos respecto como al tipo de cambio, el dólar que vale, digamos, es el de la fecha cuando ingresa la cuota a la cuenta bancaria de la organización, ¿ya? Y eso es lo que en el fondo ese tipo de cambio es el que permanece para toda la primera etapa del proyecto, que corresponde al 50% del monto solicitado, ¿no? Y les dejamos aquí un poco como bonus los requerimientos para la solicitud de las cuotas 2 y 3, para que lo tengan en cuenta también, que la cuota 2 el fondo corresponde al 30% del proyecto y la cuota 3 al 20% del proyecto. Y en ambos casos se piden, bueno, informes de actividades como más relatados, digamos. Bueno, los medios de verificación, que eso siempre está en todo tipo de fondo, registros tipo fotos o videos, informes financieros, intermedios o finales, y bueno, y esto de la demanda de pago con la factura original, ¿no? Un punto importante aquí es que, claro, el valor del dólar que permanece para todo este segundo y tercer periodo de ejecución del proyecto es el que corresponde a la fecha de ingreso de la segunda cuota. La tercera cuota solo se hace retroactivamente, cuando el proyecto ya ha sido rendido en su totalidad. O sea, ya el informe final financiero y narrativo, solo hacia el final se transfiere la tercera cuota. Entonces, este es otro punto súper importante para prever que la organización, la institución, cuente con estos recursos previamente, porque van a tener que ponerlo ustedes, ¿no? Entonces, eso en términos como de las cosas financieras y administrativas.
Ahora queremos comentarle un poquito más sobre lo que refiere al espíritu, al corazón del proyecto en cuanto a sus objetivos y a las actividades que están comprometidas, ¿no? Y luego después, ¿cuál es su relación entonces con la Convención de 2005? ¿Cuáles son los principios de diversidad cultural que integra? Bueno, el objetivo general del proyecto que postulamos desde Balmaceda y que estamos ejecutando es promover la diversidad de las expresiones culturales, fortaleciendo el enfoque en prácticas de educación artística no formal, que son los talleres que hace Balmaceda en las regiones de Chile donde se localiza Balmaceda, con el fin de aumentar la tolerancia, el respeto y el reconocimiento de la diversidad como un valor por parte de jóvenes activos y empoderados, ¿no? Este objetivo, en el fondo, tiene harto que ver con el contexto sociopolítico que hemos estado viviendo en Chile, bueno, en Latinoamérica, pero particularmente en Chile luego de la revuelta, bueno, con la demanda de transformación del modelo económico, social, el cuestionamiento al neoliberalismo, el proceso constituyente y todas las preguntas que se han hecho por ahí, el concepto de plurinacionalidad, todo eso un poco está como detrás del telón del fondo de la reflexión que hay detrás también, ¿no? Y de la necesidad de transformación cultural que tenemos como sociedad y el rol de las artes que puede tener ahí también, ¿no? Y esto lo digo también porque en el fondo en el arte, las artes que crean los participantes de Balmaceda y las preguntas y las prácticas artísticas que se movilizan al interior de la institución también tienen que ver con eso, o sea, tiene todo que ver con el contexto social también, y a Balmaceda le gusta que esto que haya una frontera porosa, ¿no? entre la institución y el medio también. Sobre los componentes del proyecto, entonces, como les decía, hay una primera etapa que es la que vamos a comenzar ahora en diciembre, se extiende por enero y termina en marzo. Es una capacitación para los artistas educadores de Balmaceda Arte Joven. Es una capacitación que está a cargo de una organización no gubernamental que se llama Conecta Culturas, que se dedica también a la mediación cultural. Donde vamos a incorporar entonces los principios de la Convención de 2005, el enfoque de diversidad cultural a partir de los conceptos de interculturalidad e interseccionalidad. Es una capacitación también donde hay contenido sobre didáctica contemporánea de las artes, mediación artística y cultural e investigación cualitativa. Como que metemos todo esto a la juguera en el fondo para que en el fondo los artistas educadores tengan como una mochila más robusta para poder enfrentarse luego a los talleres de Balmaceda, que serían como los talleres regulares, los talleres que son de la parrilla programática general y regular de Balmaceda, pero ahora con un enfoque de diversidad cultural, ¿no? Entonces son 20 talleres, o sea, serían 4 distribuidos en las 5 regiones, 4 en cada región, en cada una de las 5 regiones donde Balmaceda tiene sede. Son talleres más o menos de 2 meses. Que van a ocurrir entonces el primer semestre del otro año. Y esto está acompañado entonces de un proceso de investigación, como decía Lale, que esto es algo que nos interesa mucho, como seguir profundizando en esta dimensión como organización, y que es algo que nos permitía hacer este fondo, ¿no? ¿Cómo acompañamos este proceso de intervención junto con una investigación de carácter evaluativo, una investigación cualitativa que está a cargo de Andrés Keller y María Luisa Vergara, investigadores, para saber efectivamente qué pasó, cuál fue la incidencia de incorporar el enfoque de diversidad cultural en los talleres de Balmaceda. O sea, nuestros jóvenes están siendo más tolerantes y respetuosos con la diversidad. ¿Qué preguntas estamos movilizando respecto al racismo, a la plurinacionalidad, a las diversidades y disidencias sexogenéricas? ¿Qué preguntas estamos movilizando ahí cuando se trata de investigar eso? Entonces para eso se van a investigar, aplicar estrategias tipo bitácora, grupos focales, entrevistas, etc. Cuando ya esté como más, cuando ya termino esta etapa de formación e investigación, ya hay algunas conclusiones preliminares, viene la segunda etapa de formación que les decía que eran estos otros 50 agentes culturales que no son... que no están afiliados a Balmaceda, para el fondo irradiar también estos aprendizajes en otros agentes, ¿no? Y luego viene una etapa bien importante que es de difusión, que tiene hartas actividades asociadas, difusión de los resultados y aporte de evidencia a las políticas culturales, porque bueno, como hemos estado aprendiendo todos estos días en el curso, la convención tiene un propósito súper claro también en contribuir insumos para la construcción de políticas culturales
que sean pertinentes con la diversidad cultural, ¿no? Entonces ahí tenemos actividades, por ejemplo, como la participación en la Semana de la Educación Artística en mayo del próximo año, la escritura de artículos respecto a los resultados de la investigación, pero también a este modelo de formación, de lo que implicó incorporar el modelo, o sea, el enfoque de diversidad cultural en los talleres de Balmaceda mismo. Y también hay un periodo, el segundo semestre del próximo año, de como mesas de trabajo con expertos o personas instituciones, personas que se dediquen a este vínculo entre la educación artística y las políticas culturales, ¿no? Bueno, sabemos que cuando fue la Semana de la Educación Artística de este año, el Ministerio anunció el proceso de creación y diseño de la Política Nacional de Educación Artística. Entonces, este proyecto tiene también esa perspectiva, ¿no? Cómo vamos a ir sumando para ese proceso también. De hecho, también hay una participación en un congreso latinoamericano, también pensando en cómo nos ponemos esta discusión y esta experiencia nacional en un contexto mayor, ¿no? A nivel de continente y de la región. Ahora bien, les voy a contar cómo estamos abordando en BAF los principios de la Convención de 2005. ¿Bien? Las de BAF, por la naturaleza de la institución, por su trayectoria, por su misión, vemos que hay dos principios de dos principios de la Convención que son relativos al objetivo 4, que el objetivo 4 es promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, que ya están integrados en las prácticas de Balmaceda, ¿ya? Que ya están integrados. Bueno, y uno tiene que ver con la igualdad de género, donde Balmaceda ya hace bastante tiempo se define como un lugar seguro, bueno, definido por los jóvenes participantes, ¿no? Las y los jóvenes participantes, como un lugar seguro para crear, ¿no? Y un lugar seguro para las comunidades de LGBTIQ+, o de disidencias sexogenéricas, ¿no? Y esto también se demuestra, por ejemplo, en prácticas como que hace un tiempo ya en los formularios de inscripción de los talleres se pregunta no solo el nombre legal, sino que también el nombre social. Bueno, están las preguntas de género, ¿no? Bueno, no se pregunta por sexo, se pregunta por género, como femenino, masculino, no binario, intentando también incorporar esas categorías en nuestros registros. Y también algunas prácticas que son, en el fondo, pequeñas acciones que hacen que este tema se esté incorporando a nuestras prácticas. Por ejemplo, la incorporación de los baños mixtos, que eso, cuando eso sucedió, la comunidad trans se volcó hacia Balmaceda, porque en el fondo era un lugar seguro para el desarrollo de su identidad, de su ser. Y por ejemplo, igual el tema del lenguaje inclusivo es todo un tema, pues, es todo un tema como a nivel social y también dentro de la institución, porque también implica romper ciertas brechas generacionales, ¿no? Y también como educarnos y entre todos autoformarnos, coformarnos, y implica que todas las personas involucradas en la institución, ya sea tanto los directores como las encargadas de programación, pero también las personas que se encargan de la seguridad de las sedes, quienes están en los mesones de recepción, todos tenemos que tener un poco un manejo sobre eso, porque no es solo una cosa del lenguaje, sino que implica que una persona se pueda sentir respetada e incorporada, incluida en una comunidad, ¿no? Entonces, eso ha sido también todo un proceso de aprendizaje interno como Balmaceda. Y bueno, esto que dice, claro, 50% de participación de mujeres y disidencia es como una cifra que tenemos como un dato que tenemos como observable en el fondo, que en la Balmaceda es mayormente habitado por mujeres y disidencias, o tiene una gran participación de mujeres y disidencias. Este dato, si bien está recogido en los formularios de inscripción, no está sistematizado, entonces también este fondo también nos pone el desafío y la tarea de hacerlo también, o sea, en el fondo de todos estos datos que son parte de nuestras estadísticas internas, recogerlos, porque el fondo también van a constituir nuestra línea base para poder comparar con los resultados de la ejecución del fondo, ¿no? de la investigación que está en el contexto del fondo. Y el segundo principio que vemos que está incorporado ya en la misión de Balmaceda es la libertad de expresión, que también es un principio que está en el objetivo 4, ¿no?
ya que Bach se define por la naturaleza de su acción como un espacio de experimentación creativa, y así lo es con acciones como las residencias artísticas, los procesos de laboratorio, todos los procesos de mentoría y apoyo, como que hay muchas formas en que las actividades toman este carácter, ¿no? Y donde también efectivamente se vuelve un lugar seguro para la creación. Vemos que de lo que estuvimos como investigando y lo que nos compartió Lázaro en las clases anteriores sobre lo que se entendía como libertad artística o libertad de creación en el contexto de la convención, aún está como un poco en controversia, y claro, algunos, o sea, como no todos los países están entendiendo lo mismo, pero al menos lo que plantea la UNESCO como algunas acciones para defender la libertad de creación tiene que ver con protección ante la censura, ¿no? Ante la censura de ciertos artistas que los puede llevar desde, claro, como negar sus obras, pero también a amenazas que pueden llegar hasta la muerte, ¿no? En contextos donde la violencia está más fuerte, ¿no? Pero en Balmaceda, como contrapunto, es un espacio donde el pensamiento, no solo el pensamiento estético, sino que el pensamiento político de las chiques, como decimos en Balmaceda, nos importa que aflore, o sea, eso es parte de su creación, es parte de su identidad. Entonces también Balmaceda Arte Joven, aquí en esta publicación que se le vamos a compartir después también, que es paréntesis, que es un estudio, Imaginar los tiempos comunes, en un estudio que realizó Thomas Peters, el sociólogo de la cultura, sobre como el impacto de los talleres en las trayectorias biográficas de los jóvenes, y también un poco pensando en este momento histórico que estamos viviendo, de proceso constituyente, de revuelta, etc. Y cuál era el lugar de los jóvenes pensando el presente y el futuro también. Bueno, y ahí también se define Balmaceda como un espacio de creación, pero también de reflexión crítica, ¿no? Donde el pensamiento crítico es súper relevante. Y él acuña este concepto como Balmaceda como un canal de expresión incómoda, es decir, un lugar donde las voces disidentes tienen lugar, y donde se respeta ese lugar y se pone de manifiesto, ¿no? Como de realce. Entonces este lugar como de la visión política también es una forma, por tanto, también de resguardar la libertad creativa. Bueno, eso es un poco lo que estaba como a la base de la misión de Balmaceda respecto a los principios de la convención, ¿no? Pero ahora les voy a compartir esto que tiene que ver más bien con los pies forzados, o como las formas de participación que nos propusimos nosotros en el contexto del fondo, ¿no? Y una forma que vimos para promover la diversidad tiene que ver con cuotas de participación de jóvenes, ¿no? Bueno, lo que nos compartía Lázaro también a propósito de la interseccionalidad, que la interseccionalidad no es solo una matriz de análisis, una forma de pensamiento, sino que también tiene que ser una praxis, hay que llevarlo a la práctica para que eso tenga sustento, ¿no? Y por lo tanto hay que intencionar nuestra acción hacia los jóvenes también que podrían quedar fuera de nuestras prácticas regulares o de nuestra programación habitual, ¿no? Entonces, intencionar. Entonces, bueno, pusimos esta cuota base como de participación del 50% de mujeres y enseñanza, que ya, como les decía, es un piso mínimo en nuestras prácticas, ¿no? Pero intencionar que en los talleres estén compuestos por al menos 20% de participación de jóvenes pertenecientes a pueblos originarios y 20% de jóvenes migrantes, que son jóvenes a los que no estamos llegando tan masivamente, y al menos tampoco tenemos datos, entonces también es como medio difícil medirlo, pero por eso, claro, ahora en esta temporada de talleres incorporamos estas variables a la caracterización sociodemográfica de los participantes, entonces por primera vez vamos a poder recoger los datos que van a construir nuestra línea base para poder compararlo con la investigación que vamos a hacer el otro año, ¿no? Entonces por eso ahora vamos a tener al menos algo con lo que comparar. Sobre esto también quería decir que, claro, por ejemplo, en los pueblos originarios estamos preguntando por pueblos originarios o afrodescendientes, que sabemos que en el Estado de Chile reconoce a 11 pueblos originarios, y por ejemplo los afrodescendientes quedaron fuera de la convención también por no estar reconocidos dentro de ese mismo estatuto, ¿no? Pero acá también nos interesa como poner esa variable también en la mesa y como una adscripción identitaria, porque bueno, sabemos que es súper importante también en lo que implica memoria, identidad, y como todo, también el legado de las prácticas afrodescendientes en el arte es súper importante también, ¿no? Entonces también como una forma de incorporarlo a la discusión. Y hacer que obviamente que esta comunidad que ya vemos que es diversa y que es diversa reconocida por la comunidad LGTBI+, pueda enriquecer su diversidad, ¿no?
¿Cómo estamos como concibiendo o promoviendo la diversidad cultural desde Balmaceda? A partir de estos conceptos fundamentales, la interculturalidad crítica y la interseccionalidad situada. Ahora le pusimos este apellido. Bueno, la interculturalidad crítica, poniéndole el apellido crítico nos parece importante para diferenciarla, por ejemplo, de la multiculturalidad, que al final es un concepto que solo está como constatando una realidad de facto, que existen diferentes culturas en un territorio o en una sociedad, pero no está poniendo un énfasis transformador, ¿no? O sea, la interculturalidad crítica es un proyecto decolonizador, donde se asume que la colonización o la colonialidad es una forma de opresión, que en el fondo que tiene que ver con el ser, con el poder, con el saber, con la naturaleza, que es estructural y es transversal, y que es importante tener en perspectiva la lectura crítica de eso y por supuesto el horizonte de transformación de esa realidad, ¿no? Y que efectivamente las culturas que convivan puedan coexistir y convivir en igualdad de relaciones, ¿no? En reciprocidad y horizontalidad. Entonces el apellido crítico nos parece importante de ponerlo en el fondo. Como no se trata solamente de hacer una feria cultural, ¿no? Sino de preguntarnos cómo hacemos de que vivamos y coexistamos en igualdad de condiciones. Y por otra parte está el concepto de interseccionalidad que ya, bueno, Lázaro lo repasó más en profundidad. Nosotras, claro, Lázaro le ponía el apellido situado, nosotros no lo estábamos haciendo así que eso fue como un aprendizaje ahora, pero sí estamos hablando todo el tiempo de territorio, como decía la Ale para Balmaceda, y considerando las 5 sedes en distintos lugares, es importante siempre estar pensando desde el territorio, no es lo mismo hacer talleres en Antofagasta que hacer en Biobío, y por lo mismo tampoco es lo mismo la situación de la migración en Antofagasta que en Biobío. Entonces, lo importante de pensar estas categorías situadas le agrega mucho más densidad al problema y, bueno, más realidad también, ¿no? Entonces, estos como los conceptos fundamentales que sustentan como el enfoque de diversidad cultural que estamos proponiendo. Y luego, ya para ir cerrando, bueno, ahora que nos venía como primera actividad que nos viene la capacitación de los artistas educadores con el enfoque de diversidad cultural, dijimos, bueno, si vamos a entregar como a facilitar este proceso para ello, bueno, tenemos que hacerlo también internamente para nosotras como organización, ¿no? O sea, lo mismo que les decía, todas las personas, desde todos los cargos, digamos, tenemos que estar un poco alineados con esto y pensando esto también, ¿no? Entonces hicimos este proceso de capacitación a los equipos BAS, donde participaron principalmente directores encargados de programación y mediación de las 5 sedes. Estaba a cargo de Leonora Benicelli, que es una profesora de arte en primera instancia, y ahora, bueno, es investigadora, está sacando su doctorado en sociología. Y desarrollamos este espacio que le pusimos interculturalidad, interseccionalidad y educación artística, conexiones. ¿Cómo se mezcla todo esto, no? ¿Y cuál es el aporte de la educación artística finalmente a los procesos de racismo, violencia y todo lo que estamos viviendo en este contexto también? O sea, en nuestra Chile contemporáneo, Latinoamérica contemporánea. Entonces nos propusimos en esta jornada, por ejemplo, identificar problemáticas de convivencia intercultural y o violencia heteropatriarcal en los territorios donde Balmaceda tiene presencia. Y solo para contarles un poco cómo han sido las reflexiones que hemos estado teniendo, claro, acá no las tengo como por territorio, pero sí son como reflexiones transversales respecto a estos procesos, ¿no? Y bueno, y sale como en muchos territorios los choques de convivencia en los territorios entre vecinos migrantes y entre vecinos chilenos que tienen diferentes formas de convivir, diferentes formas de usar el espacio público, ¿no? Hablamos también de la desinformación y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en ellos, ¿no? Y en la creación de estereotipos y por lo tanto también de estigmas frente a ciertos grupos o comunidades. Y cómo luego eso pasa a prácticas discriminatorias y derechamente violencia, ¿no? Como hablábamos de la porofobia, que es este como miedo a la pobreza. Entonces, claro, ahí surge la reflexión, si no, hay ciertos, no es miedo a la migración en realidad, es miedo al migrante pobre, ¿no? También esta distinción que hace la María Emilia Tillú sobre migrantes y extranjeros, ¿no? Migrantes como la persona que migra pero indeseada,
y el extranjero como el migrante que sí es deseado, que viene en general de Europa, etcétera, o que es turista, que no molesta, que no incomoda, en fin, cómo van surgiendo esas categorías también. Bueno, la xenofobia, el racismo y la transfobia, y cómo también se ocurren como círculos de violencia, procesos de violencia que son circulares, o sea, finalmente las mismas personas o comunidades que son víctimas de violencia, los medios de comunicación hacen que se conviertan en los agresores o los culpables de la violencia, y como que caemos en una figura un poco circular de la violencia que no nos ayuda a entender ni tampoco a superarla, ¿no? Hablábamos también de la vulneración de derechos, especialmente en los niños, por ejemplo, como que son niños que están creciendo en las calles, desescolarizados, faltas de espacios de recreación, etcétera. Y también hablamos hoy día con la Ale sobre que, claro, que de repente en esto de vulneración de derechos ponemos mucho el foco en los niños como, bueno, como tiene que ser, pero también hay un espacio entre medio, que justamente es el espacio de los jóvenes, donde no eres ni niño ni adulto, y que queda un espacio mucho más vacío, donde quizás pareciera que no hay políticas para esta publicación, para profundizar en eso, pero también la juventud como este espacio donde también queda como medio a la deriva de repente, ¿no? Y bueno, entonces, constatando estas realidades de violencias contemporáneas en nuestros territorios, también nos preguntamos efectivamente entonces cómo la educación artística puede ayudar en la lectura y transformación de estas realidades. Y entonces también es como, finalmente, en la misión de Balmaceda, en su vínculo con el arte y la educación, ¿cuál es nuestro rol en esto también, ¿no? Y ahí, pequeñas reflexiones, hablamos, por ejemplo, de que las prácticas culturales y artísticas pareciera que tienen como en sí misma una potencialidad, que es que permite establecer vínculos recíprocos entre comunidades. O sea, como yo te puedo mostrar esta práctica, tú me muestras otra. O sea, todos tenemos cultura, ¿no? Y ahí en eso nos podemos como, en eso somos iguales, ¿no? Y que son estrategias en el fondo de comunicación y generar vínculos entre organizaciones o grupos que apuntan más bien a la solidaridad, o que podrían apuntar a la solidaridad y no a la caridad, por ejemplo, ¿no? O como a la competencia, como que uno le podría dar esa vueltita a partir del intercambio, ¿no? Y también pensábamos que, por ejemplo, o sea, que se requieren programas que sean de mediano a largo plazo, o largo plazo, ¿no? Como que está muy visible, por ejemplo, la Semana de la Educación Artística, que es una iniciativa donde participa activamente Balmaceda, que sustenta también la UNESCO, que es una iniciativa que este año cumplió 10 años, o sea, eso absolutamente se celebra por sostener durante este tiempo, ¿no? Pero necesitamos acciones que sean más constantes en el tiempo y que tengan una visión de mediano y largo plazo. Bueno, y ahí también está la creación de la Política Nacional de Educación Artística, ¿no? ¿Cómo hacemos que estas acciones no sean acontecimientos y no sean esporádicas, sino que sea una forma de concebir la educación, ¿no? Y bueno, esta reflexión nos dejaba Leonora, decía como, solo cuando se concibe críticamente la educación artística puede aportar herramientas para la deconstrucción de imaginarios, discursos, prácticas racistas, coloniales, nacionalistas, patriarcales, capacitistas, y se convierte en un medio vehículo para inspirar a los estudiantes a implicarse y transformar la violencia colonial racista. O sea, de nuevo volvemos a esta idea de lo crítico, ¿no? Como que no es la educación artística neutra o sin apellido, tiene que tener un enfoque crítico, y eso hay que declararlo explícitamente en nuestras prácticas y comprometernos también como institución, como equipo, en que finalmente todos tenemos un rol en eso, ¿no? En que esta educación artística tenga una perspectiva transformadora, y que, por ejemplo, las artes que trabajan con la dimensión simbólica aportan a la deconstrucción de estereotipos y a la construcción de nuevos imaginarios, y cómo eso también podemos ir avanzando a que se materialice en prácticas relacionales diferentes, ¿no? que puedan implicar una forma de relacionarnos y de convivencia más humana, horizontal, no sé, solidaria, que tenga una perspectiva de sociedad distinta, ¿no? Así que bueno, este ha sido como el proceso en el que hemos estado, las reflexiones, y todo lo que intentamos como materializar también en lo que viene de la ejecución del fondo hacia adelante. Así que bueno, ahí les estaremos contando qué es lo que vaya saliendo, los hallazgos de investigación, las reflexiones,
Y nada, pues les invitamos a seguirnos en las redes sociales también, porque ahí obviamente vamos a estar compartiendo este proceso también. Así que ahí pueden seguirnos. La publicación que mostré también sobre de Tomás Peters, que imaginar los tiempos comunes, también está colgada ahí. Así que si es que quieren revisarlo también, ahí es un material. Eso, muchas gracias. Damos paso a las preguntitas. Sí, invitamos entonces a, si quieren ir compartiendo preguntas por el chat, o tal vez si las preguntas son acotadas y no se toman mucho tiempo, recordemos que la participación somos muchos, somos 115 personas conectadas, entonces si se pone a hablar a alguien mucho tiempo, también limita la participación de otros, así que si hacen preguntas compartiendo micrófono, que sean reflexiones más bien acotadas, pero pueden levantar la mano si quieren comentar algo, alguna duda o alguna reflexión. Yo ya les comparto nuevamente el formulario, pero por favor no se distraigan con eso, ¿no? Vamos directamente a las preguntas. Si es que alguien quiere levantar la mano, o también aprovechar este espacio. Yo creo, Antonia, que podría ser lugar para una preguntita así con micrófono, si es que alguien se atreve. No hay muchas preguntas ahí, parece que llegó una por el chat. Dice, me gustaría saber cuáles son las debilidades y fortalezas del proyecto en el contexto actual de Chile. De Orlando Cisterna. Ahí puedes repetirla, Antonia. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del proyecto en el contexto actual de Chile? ¿Y en qué se diferencia, dice Samuel Castillo, en qué se diferencia las acciones previamente realizadas con estas nuevas directrices dadas por la Convención? Oye, y tenemos igual ahí a Rocío con su manito levantada. Para que vamos ahí una a una las preguntas. Hola, buenas tardes. Gracias por compartir la información. Yo quería saber si lo dijeron y se me pasó, perdón, quería saber qué porcentaje o cómo vinculan las actividades y acciones que están haciendo con este fondo con las actividades que tiene habitualmente Balmaceda y la programación que viene haciendo hace tiempo, como el programa A Volar, por ejemplo, que realizan acá en Valparaíso. Eso. Gracias. Contesta, empiezo yo, Malén, y sigues tú, o sí. Contestando primero a las debilidades y fortalezas del proyecto, yo creo que en el contexto actual de Chile, bueno, yo creo que una de las debilidades que vemos ahora, sobre todo por lo que yo mencioné, que durante la pandemia pudimos abarcar a un mayor territorio en el país debido a la digitalización, pero claro, en esta oportunidad vamos a abarcar solo 5 regiones que finalmente son las que nos van a dar una perspectiva nacional de dónde qué es donde se encuentra Balmaceda y dónde nos permite abarcar el territorio en estos momentos, pero a nosotros como equipo, como Balmaceda, nos hubiera gustado ir mucho más allá y poder tener una representatividad mucho mayor en cuanto a territorio, sobre todo por la importancia que el territorio tiene para Balmaceda. Y así también nos fuimos dando cuenta, sobre todo ahora que empezamos a ejecutar el proyecto, en que justamente no teníamos una información
como concreta o una información oficial de cuántas personas pertenecientes a las disidencias, a los pueblos originarios y a los migrantes ya han participado de las actividades de Balmaceda. Como bien menciona Rocío, o bien mencionó alguien por el chat, que en este momento se me fue el nombre, que claro, que quizás escuchando el proyecto, para las personas que ya han vivido una experiencia en Balmaceda o ya saben cómo se trabaja en la organización, quizás no se diferencia mucho de lo que Balmaceda ha hecho ya hasta en estos 30 años. Pero para nosotros es súper importante decir, sí, esto es lo que estamos haciendo y según lo que está investigando la UNESCO, sostiene la UNESCO o la Convención del 2005, realmente nosotros estamos dentro de esa capacidad de aplicar los conceptos de diversidad y de esa capacidad también de transmitir lo que realmente significa la diversidad cultural y finalmente proteger la diversidad cultural y finalmente darle cabida a todas las diversidades culturales que tenemos en el territorio nacional. Que eso es una de las grandes luchas que tiene Balmaceda y también es una de las cosas que se trata de hacer en la implementación de los programas que realizamos año a año. Y por eso le damos tanta importancia al territorio, porque sabemos que en cada territorio hay diversidad cultural de por sí, y ya a lo largo de Chile, siendo un país tan largo, y sobre todo con diferencias territoriales, físicas, geográficas y climáticas tan diversas, hace que seamos aún más distintos y tengamos más diversidad. Entonces, por ahí van las debilidades y fortalezas, finalmente es nuestro como presencia en distintos territorios, pero a la vez nos gustaría poder abarcar mucho más allá, pero la verdad es que hasta este momento no podemos. Esa es como la mayor debilidad o fortaleza que yo veo hasta ahora, y que justamente también repercute con las diferencias a las acciones ya realizadas. No sé si van a ser muy distintas, porque como yo traté de explicar también, tratamos de incluirlo dentro de la programación ya realizada por Balmaceda, cómo este proyecto podía complementar lo que Balmaceda ya está haciendo. Entonces, por eso también finalmente decidimos evaluar los talleres, que finalmente es lo que caracteriza a Balmaceda. O sea, muchos de los usuarios que han pasado alguna vez por Balmaceda se refiere a que se acuerdan del taller. Ese es como el taller de formación artística no formal. Esa es como la característica que viene a la cabeza siempre a las personas que han pasado por Balmaceda. No sé, Malen, si quieres agregar algo, o no sé si contesté la pregunta que estaban haciendo. Sí, yo quería complementar nomás que sí, pues como, como muchos que conocen las prácticas de Balmaceda o han pasado por talleres, claro, como que suena que no es tanta la diferencia, porque ya, como decíamos también, el principio, por ejemplo, de igualdad de género o de libertad creativa ya está a la base de la misión de Balmaceda. De hecho, una hipótesis de investigación que puede ser más rara es que quizás no van a haber tantas diferencias con los talleres espejo, porque eso, un componente de la investigación tiene que ver con observar, obviamente, los talleres, el que hemos llamado talleres UNESCO, pero además se van a generar otros talleres regulares, que son los de siempre, que les hemos llamado talleres espejo, para poder comparar, ¿no? Y quizás no van a haber tantas diferencias, y eso igual efectivamente va a poder reafirmar que Balmaceda ya venía incorporando estos principios intuitivamente, ¿no? Pero sin embargo, es muy importante igual poder levantar la evidencia, y eso es lo que hace la diferencia respecto a la práctica habitual, ¿no? Que aquí pudimos incorporar el componente de investigación con un equipo, con un presupuesto para eso, con también incorporar la lógica de investigación en los mismos talleres, ¿no? Y también en la parte de capacitación hay un módulo de investigación, porque en el fondo no son artistas talleristas comunes, sino que son artistas talleristas investigadores, ¿no? Y cómo hacemos que la lógica de la investigación permee todas nuestras prácticas como una forma de estar en constante observación de nuestros procesos. Y porque también, como nos explica, hemos aprendido a lo largo de este curso, y también lo que vamos aprendiendo de la convención, es muy importante levantar evidencia y datos. Entonces, ahora que vamos a tener el dato, efectivamente tenemos algo que sustenta nuestra práctica, ¿no? Y que eso nos permite argumentar ante el ministerio y aportar evidencia para la construcción de políticas culturales, ¿no? Como que las políticas culturales no las podemos
esa es muy relevante como insumo, ¿no? Entonces, eso es quizás también parte de la diferencia y el acento que pone el proyecto respecto a las prácticas que ya venimos trabajando. Esta pregunta que, claro, que hacían como sobre cómo se engancha el proyecto con la programación habitual de Balmaceda y la relación con el Festival Volar en Valparaíso, como les decíamos, como la parrilla de talleres UNESCO va a estar de forma paralela o se integra a la parrilla de talleres regulares de Balmaceda del primer semestre del próximo año. Entonces se integra ahí, digamos, en el fondo va a haber como un set de talleres con enfoque de diversidad cultural. Y luego en agosto va a estar esta otra capacitación a estos otros 50 agentes culturales, así que también ahí esa podría ser una instancia, por ejemplo, donde esta comunidad que está surgiendo acá podría participar también, ¿no? Para también como poder compartir con ustedes los aprendizajes y los hallazgos de la investigación que surjan. Sobre el Festival Volar, creo que no alcanzamos a tocarlo porque el festival siempre es los segundos semestres de cada año y claro, los talleres no se alcanzarían a presentar ahí, así que para la otra. Bueno, de hecho igual con la programación inicial de la GAM que teníamos, hubiésemos topado, pero no, esta vez no. No sé si hay más preguntas. Nos hacen una pregunta si Agustín es a nivel nacional. Se va a implementar en las 5 regiones donde está Balmaceda físicamente. Y una pregunta que salió antes sobre las cuotas de participación, que decían falta un 10%, y la verdad es que esas cuotas de participación que nosotros nos pusimos como meta, que es 50% de mujeres o de diversidad, 20% pueblos migrantes y 20% de pueblos originarios, perdón, y 20% migrantes, no es que sea de sobre el 100, sino que de todos los participantes tiene que haber un 50% de mujeres, que también a lo mejor alguna de ellas va a pertenecer a un pueblo originario. Sobre el total de los participantes tiene que asegurarse una cuota de 20% de personas que se sientan parte de un pueblo originario o afrodescendiente, y el 20% que sientan que son migrantes. Cada porcentaje sobre el total. Espero haber explicado bien. Acá hay una pregunta que dice, una vez que se gana el proyecto a través del Fondo Internacional, posterior a esto, ¿generan nuevos convenios con UNESCO y otros organismos a modo de que el impacto sea mayor y quizás se pueda replicar y escalar a nivel nacional o internacional? No tenemos ningún otro convenio, aparte de este. O sea, claro, lo que pueda surgir después, no sé qué será, pero no implica un compromiso más allá, digamos, como en términos formales. O sea, como se está pensando, como el aporte tiene que ver más bien con esta dimensión o este componente que llamamos de difusión y de aporte de evidencia para la construcción de políticas culturales. Entonces, a través de la mesa de expertos, de obviamente entregar todos estos insumos al ministerio, de compartir en los congresos internacionales con instituciones pares de la región, como que en ese nivel se está viendo como el escalamiento del proyecto, por el momento. Y antes cuando estabas hablando tú, le había notado una pregunta que hacían sobre los criterios como de los evaluadores del fondo, para ponderar, para evaluar como las características de la organización. Entonces decían como qué es lo que está pesando, si la trayectoria, el equipo, los antecedentes de la organización. Yo creo que tú nos puedes contar más de eso. Yo hoy... me van a perdonar, chiquillas, pero en mi cabeza hay tantos fondos que... Chicas, no sé si Carla nos puede apoyar en eso. Sí, yo ahí les quería comentar, bueno, no me lo sé de memoria, naturalmente, pero sí que les dejé un enlace, y ese enlace lleva los resultados o digamos al estatus de los proyectos que se han presentado al FIT, y ahí está también BAG, y ustedes pueden revisar directamente los criterios que se han aplicado
tanto en la recomendación que se hace a nivel, o en la preselección que se hace a nivel nacional, como los que se aplican luego en la recomendación que efectúan los expertos de UNESCO. Entonces, si se meten en este enlace, que se los voy a poner otra vez acá en el chat, pueden ver toda la argumentación que se ocupa por parte de los expertos para dar por aprobado un proyecto. Lo voy a enviar enseguida. Muchas gracias, Carla. Yo quiero acotar una cosa más, sí, que también quiero hacer una aclaración, que UNESCO Santiago, en la Oficina de Cultura, no tiene que ver con los fondos. O sea, cuando dice como se demoraron mucho, no se están refiriendo a la oficina. Nosotros no tenemos recursos para apoyar proyectos, pero sí estamos interesados en conocer las iniciativas, sobre todo las vinculadas a diversidad cultural. Pero no tenemos el recurso para apoyarlo. Eso es algo que se maneja en un fondo internacional que tiene un comité de expertos del que forma parte Lázaro, y hay un montón de gente que evalúa para separar un poquito cuando estamos hablando de eso, que quede también claro. Sí, y yo sí. agregar algo, un puntito nomás a lo que, bueno, Antonia habla desde la perspectiva de la Oficina UNESCO Santiago. Yo quisiera un poquito referirme al rol que juega el Ministerio de las Culturas a través de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio. Nosotros cumplimos un rol de punto focal en relación con la Convención de 2005, y en ese sentido claramente recursos a lo mejor no se pueden aportar, pero sí lo que podemos aportar es orientación para la formulación de los proyectos. Eso sí que lo podemos hacer y entregarles a ustedes toda la información que sea requerida. Y acabo de dejarles el link que les prometí. Y claro, aportando a eso, fue uno de los grandes, bueno, que yo traté de recalcar justamente lo que decía Antonia y Malén también en su exposición, que nuestra contraparte en estos momentos es UNESCO con oficina en Francia. Entonces, por eso la comunicación muchas veces se hace tan, como que se extiende tanto en el tiempo y es poco fluida, porque uno que claro, a nosotros igual hubo un periodo que nos apoyó a un hablante de castellano, pero mucho tiempo tuvimos que también comunicarnos con ellos en inglés. Entonces, todas esas cosas hay que ir tomándolas en cuenta, y también si uno hacía una pregunta o si nosotras hacíamos una pregunta hoy día, o sea, no lo íbamos a tener una respuesta durante el día, a lo más por el cambio horario lo íbamos a tener mañana o en mucho tiempo más. Alejandra, Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta también. disculpa, yo lo que, bueno, complementar ahí que, por ejemplo, es en ese punto o en esa brecha que tú indicas, brecha administrativa, de idioma, todo lo que sea, es donde el MINCAP, a través de asuntos internacionales, puede jugar. Yo siento que a lo mejor no hubiéramos tenido esta coordinación antes. La verdad que es primera vez, hay que decirlo, es primera vez que Sí. Chile gana un proyecto del FIDC, y lo ganó en 2 proyectos, no solo en el de BAC. Pero sí, en el fondo para eso estamos nosotros, para orientarlos a ustedes, y precisamente nosotros tenemos una conexión directa con nuestra propia misión del Estado de Chile en UNESCO, ¿ya? Entonces eso facilita mucho la comunicación, y es ahí donde nosotros con los, digamos, con los jefes de proyecto del FIT debiéramos tener ahí una comunicación más fluida, para que si es el caso de que hay que presionar algún tema administrativo, lo hagamos desde ministerio, desde el gabinete ministerial, entonces las cosas pueden andar muchísimo más rápido. Para aquellos que estén pensando digamos, en formular sus proyectos, y luego, bueno, si es que se los ganan, tanto mejor, tienen un aliado en MINCAP. Sí, un gran apoyo, así que por lo menos para nosotras ha sido un gran apoyo. Aquí hay otra pregunta en el chat, dice, en cuanto a la diversidad de expresiones y prácticas artísticas de los talleres con los educadores, más allá de la diversidad de identidades y personas que participan de los talleres, ¿podrían contarnos un poco más? ¿Y cuál es el otro proyecto ganador? Yo no sé cuál es el otro proyecto. Yo sé que es un proyecto que vincula a varios países y que uno de los países es Chile. No sé Te lo exactamente. envío, Fernando.
Andrés, yo no entiendo la pregunta, no sé, Malen, si tú entiendes la pregunta. Me pasa igual, me pasa igual. No, más a nivel de contenido, no de cómo se conforman los grupos a los que está dirigido, sino cómo se trata la diversidad cultural en el taller. ¿Cómo se trata la diversidad cultural en el taller? Bueno, como desde el enfoque que les estaba compartiendo, pues, principalmente desde los conceptos de interculturalidad crítica e interseccionalidad situada. En términos metodológicos, desde las pedagogías contemporáneas de las artes y mediación artístico-cultural, y en términos de la investigación, investigación cualitativa. Entonces, como que vamos a poner como enfoques, metodologías e investigación como a la juguera, y esa va a ser como la mochila, la batería de herramientas con la que van a contar los talleristas para poder desplegarlo también en los talleres, independiente que ellos ya vienen con su propia propuesta de taller, ¿no? O sea, son talleristas que han sido convocados por las sedes regionales, algunos que ya tienen experiencia en talleres en Balmaceda, que conocen el proyecto, el tipo de estudiante o participante. Entonces ellos van a proponer igual inicialmente un taller, un objetivo, digamos, y después con toda esta batería de herramientas, qué sé yo, se va a reformular. Entonces también va a haber ese proceso de rediseño de los objetivos de los talleres, ¿no? Para incorporar estos enfoques. Es un poco, a ver, no sé si respondo un poco cómo va a ser el trabajo específicamente de capacitación con los artistas educadores, y luego que van a poder desarrollar los talleres. No sé si hay otra pregunta, comentario, reflexión. Dicen que sí respondiste, Malen. Muchas gracias. Bacán. Quería destacar sí. algo que había salido como más arriba, cuando estábamos hablando de esto de la matriz del framework, este marco lógico, que habían varios comentarios que decían que lo utilizan ya en sus proyectos como una matriz para pensar y diseñar proyectos, y yo creo que esa es una súper recomendación, como utilizar este formato como una coherencia general. Es buena estrategia para planear proyectos, independiente de este fondo. Sí, al final eso permite que al final el mismo proyecto lo postulas a distintos fondos, lo vas adaptando, entonces es una muy buena, es la forma más completa de pensar un proyecto, y con eso ya puedes postularlo casi a todos los restos de los fondos que existen. Entonces sí es un formato que vale la pena explorar como herramienta de postulación. Yo creo que estamos en la hora, así que vamos a respetar los tiempos de todos porque también ya es tarde. Les dejé la lista y quería recordarles que el lunes vamos a tener la siguiente clase y no el próximo miércoles. Yo no les voy a enviar el enlace antes del lunes porque no quiero abrumarlos, porque ya sé que les mando muchos correos. Así que voy a enviarles el enlace el mismo lunes, para que ustedes se puedan conectar. Eso por mi parte, Carla, no sé si quieres hacer también una reflexión de cierre. Bueno, muchas gracias, Alejandra y Malén. Gracias, sí, gracias, está pero súper interesante, me encantó, es una mirada práctica que la verdad que pocas veces hemos tenido oportunidad de escuchar, así que muchísimas gracias, chicas, por darnos esta perspectiva, no solo en el tema de la aplicación o la implementación de los principios de la convención en su proyecto, sino que también esta parte que en el fondo todos a veces queremos saber, que son un poco las claves, digamos, los tips en torno a la formulación de los proyectos. Eso nomás por mi parte, les mando un gran abrazo y bueno, gracias por persistir, por seguir asistiendo al curso. Estamos pero súper felices desde el Ministerio de esta tremenda convocatoria. Un besito grande a todos y a todas. Sí, muchas gracias por la invitación de nuevo y gracias por la escucha a todas, a todos y a todes. Así que aquí estamos, cualquier cosa por Balmaceda nos encuentran. Que estén bien. Muchas gracias.